Hermanos, en este tiempo de Cuaresma, Jesús, el Señor, nos invita a convertirnos, a cambiar nuestro corazón cargado de tristeza a causa del pecado, por un corazón lleno de la alegría del Evangelio. Es tiempo de meditar, de encontrarnos con nosotros mismos, de replantearnos, de abrirnos al amor de Dios que nos llama a una vida nueva. Comenzamos la celebración cantando Tu pueblo. Ten piedad, Señor, confiado espera en tu bondad. Ten piedad, Señor, pueblo clama misericordia, Señor, pueblo clama. Ten piedad, Señor, los pobres gritan su dolor. Ten piedad, Señor, y tienen hambre de perdón. Ten piedad, Señor, pueblo clama misericordia, Señor, pueblo clama. Ten piedad, Señor, tus hijos saben de tu amor. Ten piedad, Señor, contigo siempre vivirán. Ten piedad, Señor, pueblo clama misericordia, Señor, pueblo clama. Ten piedad, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que comprendes nuestra fragilidad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. tú que fuiste tentado como todos los hombres, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. tú que muriendo nos diste la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. amén. Oremos. Al celebrar un año más la Santa Cuaresma, concédenos, Dios Todopoderoso, avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor, tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo, en medio de un gran terror de signos y prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que el Señor, tu Dios, me diste. Tú depositarás las primicias ante el Señor, tu Dios, y te postrarás delante de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guárdanos, Señor, en tus manos y protégenos de todo mal. Guárdanos, Señor, en tus manos y protégenos de todo mal. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Guárdanos, Señor, en tus manos y protégenos de todo mal. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Guárdanos, Señor, en tus manos y protégenos de todo mal. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Guárdanos, Señor, en tus manos y protégenos de todo mal. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé
y lo glorificaré. Guárdanos, Señor, en tus manos y protégenos de todo mal. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la ley. El hombre que la practique vivirá por ella. En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer descender a Cristo. O bien, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué es lo que dice acerca de la justicia de la fe? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: el que cree en Él no quedará confundido. Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero.
si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: no está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, como Dios es el inspirador de toda la Sagrada Escritura, y como todo lo que Dios quiere decirnos se resume en Jesucristo, a veces para entender mejor un pasaje de la Escritura, una buena técnica es relacionarlo con otro o con otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, es muy bueno relacionar este Evangelio que acabamos de proclamar, el Evangelio de las tentaciones de Jesucristo, con aquel texto que está en el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando se nos cuenta el pecado de nuestros primeros padres. Esta relación no es caprichosa. Fíjense que nuestros primeros padres son precisamente las primicias de la humanidad creada por Dios. Son, por así decirlo, el comienzo de la obra de Dios en la historia humana. Y Cristo, el Señor, es el nuevo comienzo de la obra de Dios en la historia humana. Además, en ese paraíso creado por Dios, que nos relata el libro del Génesis, hay una criatura que quiere echar a perder todo el plan de Dios. Y esa criatura aparece allí en esa figura de la serpiente, el demonio, el mal. Esa misma criatura es la que aparece en el Evangelio de hoy. Así como el demonio tentó a nuestros primeros padres, así también ahora intenta tentar el nuevo comienzo de la humanidad en la persona de Jesucristo. Todas estas cosas podríamos decir, y otras más, como algo que son parecidos entre un relato y otro relato. Lo que sí no es parecido es que en el primer caso, Adán y Eva se encuentran en el paraíso, mientras que aquí Jesucristo se encuentra en lo que podríamos llamar la antítesis del paraíso, porque donde está Jesús ahora es en el desierto. Y tampoco son iguales los resultados de ese pasaje, porque en el primer caso, en el caso de nuestros primeros padres, en el caso de Adán y Eva, la humanidad al final reporta derrota, pierde, mientras que en este segundo caso, en el que leíamos hoy del Evangelio, nuestra humanidad en la carne de Jesucristo reporta victoria. Son dos escenas
que cuando las comparamos tienen como mucho que enseñarnos, entre otras cosas porque yo creo que muchos de nosotros tomamos la Biblia, especialmente esos primeros capítulos del Génesis, como una especie de cuento. Pero el hecho de que el lenguaje sea esencialmente simbólico no quita que haya ahí una verdad, no quita que haya ahí una realidad muy profunda, que tiene que ver no solamente con nuestro pasado, y esto es muy importante, sino con lo más profundo de nosotros, porque esos son como los dos sentidos que tiene la palabra origen. El origen de algo puede ser lo que sucedió hace mucho tiempo, pero también el origen de algo puede ser lo que está sucediendo en lo profundo. El origen de una fuente no está siempre hace muchos años, sino que el origen de una fuente también está en lo profundo. Así también, cuando la Biblia nos habla de nuestros orígenes, no nos está hablando desde hace muchos años, sino que nos está describiendo lo profundo del corazón humano. Y por eso cuando nosotros leamos sobre Adán y Eva, y cuando leamos sobre el Cristo tentado en el desierto, sepamos que no se nos está contando una anécdota, sino que se nos está hablando de lo profundo de nuestro corazón. Se nos está hablando de esas escenas que suceden en los sótanos del alma. Sepamos que se nos está describiendo qué clase de drama se vive muchas veces allá en lo íntimo del corazón de cada uno de nosotros. Bueno, teniendo esta premisa bien aprendida, hoy decíamos que en el primer caso se trata de una derrota y en el segundo caso de una victoria. Pero el ataque que hace el demonio es muy similar en ambos casos. Otra cosa que tenemos que tener presente es que conviene saber por qué pretende el demonio atacar a esta criatura. ¿Por qué ataca al ser humano? Porque vieron que el demonio no intentó destruir los mares, para nada. El demonio no intentó apagar las estrellas. El demonio no intentó secar los ríos. El demonio no intentó eso, sino que el demonio, al ser enemigo de Dios, intentó destruir la principal obra de Dios, la primera, la más amada. Intentó destruir la obra de Dios en aquel que lleva la imagen de Dios, es decir, en el ser humano. Y como esto sucede en un pasaje del Evangelio como el que acabamos de escuchar, que no es nuevo para nosotros. Más bien lo hemos escuchado muchas veces este Evangelio. Cristo en el desierto tentado por el demonio. Es un pasaje que lo escuchamos, fíjense, cada primer domingo del tiempo de Cuaresma, esta vez en una versión de Lucas. Pero a veces sucede que las cosas que oímos varias veces, nos pasa que no las escuchamos nunca. De creer que ya la hemos oído, de afirmar que ya la hemos oído, en realidad no las oímos. Y entonces salimos muchas veces de misa o salimos de la iglesia. Ah, claro, era el Evangelio de las tentaciones de Jesús. Era el cuento aquel. Para nosotros a veces se vuelve fácilmente un cuento. Pero nos tenemos que preguntar en lo profundo del corazón, ¿y qué pasa con la verdad que Dios me quería comunicar en ese relato?
¿Y qué pasa con el alimento para el alma? Y resulta que aquí hay mucho alimento, pero vamos a tomar hoy uno solo. Algo que ya hemos dicho muchas veces, pero a mí me gusta siempre repetir, porque es muy importante: la inteligencia del mal. El demonio le dice a Jesucristo: si de veras eres el Hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Esta frase tiene una condición: si de veras eres el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces nos hemos olvidado de esa condición que pone en la frase y nos hemos quedado solo con lo que específicamente se sugiere. Muchas veces nos quedamos pensando que lo que el demonio le decía a Cristo era que produjera simplemente como una especie de acto de magia: vuelve a esta piedra pan. Pero ¿era esa realmente la tentación? Tan poco inteligente. La tentación del demonio era simplemente: haz un acto de magia, porque yo te lo estoy pidiendo. La cosa es mucho más profunda. Por eso es que siempre tenemos que ir a los orígenes. La clave está en ese condicional: si eres el Hijo de Dios. Si esta piedra no se convierte en pan, es que tú no eres el Hijo de Dios. No se trataba simplemente de que Cristo se concentrara, que sacara como energía de por allá eso que imaginan los metafísicos de hoy o eso que predica la nueva era. Sacara energía, se concentrara y ¡pum!, apareciera un pan. La tentación no era esa. La tentación era: si esta piedra no se convierte en pan, es que tú no eres el Hijo de Dios. La gran tentación del demonio es romper, ahí está, lijar, limar el vínculo que une a Jesús con Dios. Lo que intenta es destruir el nexo de Jesús con Dios. Por eso intenta decirle de una manera y de otra: si eres el Hijo de Dios. Eso significa poner como un velo de sospecha. Fíjense la inteligencia: demuéstrate, no demuéstrame, demuéstrate ante tus propios ojos. Trata de convencerte tú mismo si eres o no eres el Hijo de Dios. Si eres Hijo de Dios, tírate del templo a ver si hay un Padre que en realidad envía ángeles y te protege. Trata de averiguarlo tú. Eso es lo que lleva haciendo el demonio generación tras generación y día tras día. La frase con la que nos ataca a nosotros todos los días también es la misma. Esa frase que nos pregunta: ¿de verdad eres Hijo de Dios? Y entonces ahí nos cae siempre adentro: si eres Hijo de Dios, ¿por qué te salen tan mal las cosas en la vida? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué vives tan mal? ¿Por qué estás tan triste? ¿No dices que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué te salen tantas cosas al revés? ¿Por qué no tienes éxito? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué tienes esa enfermedad? ¿Por qué tienes ese hijo enfermo? ¿Por qué alguien muy querido se murió en un accidente? ¿Por qué? ¿No se supone que eres el Hijo de Dios? Entonces va a tratar de convencernos de que si somos hijos de Dios, entonces nuestra vida se volvió muy difícil. Nuestra vida se ha vuelto un fracaso. Nuestra vida se ha vuelto como un combate permanente. Se ha vuelto triste, aburrida.
Es decir, una y otra vez busca romper nuestro vínculo con Dios. Y de hecho, muchas veces lo logra, porque hay personas que ante situaciones difíciles de la vida se olvidan de Dios. Las tentaciones de Jesús que Él experimenta no solo en el desierto, sino en todo su ministerio. Todas esas tentaciones son las tentaciones que de múltiples formas todos experimentamos por nuestra condición humana. Por eso, hermanos, en Jesús vemos que si bien la tentación es inevitable, no lo es el ceder a la tentación. Y si en ocasiones es bien difícil superarla, unidos a Cristo que ya la ha vencido, es posible que lo logremos. De nuestra libertad, de ese precioso regalo de Dios, depende de qué lado vamos a estar. Si a veces sentimos que nuestra debilidad ha sido mayor que nuestra resolución y voluntad de bien, podemos volver siempre al Maestro, a Jesús, que fíjense que tiene en su infinita misericordia otra herramienta más contra el mal: darnos el perdón, regalarnos el perdón de Dios y la posibilidad de comenzar de nuevo y de convertirnos. Ahora depende siempre de cada uno de nosotros entrar o no entrar en esa nueva alianza. La mano de Dios al comienzo de esta Cuaresma está tendida hacia nosotros. Tenemos 40 días para pensar con el corazón cuál será nuestra respuesta. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre en este tiempo de gracia, en este día de salvación. A cada intención respondemos cantando: oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma
se sienta fortalecida en su anuncio del Evangelio, invitando a la conversión y proclamando que el reino de Dios está cerca. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que con su ejemplo y enseñanza nos impulsen a encontrar en Jesús el Señor la fuerza para vencer las debilidades que nos apartan de nuestra vida cristiana. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la paz en el mundo, para que el egoísmo que genera la guerra sea cambiado por el diálogo que genera el bien común. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros, para que en este tiempo de Cuaresma nos ayuden a convertir, para que este tiempo de Cuaresma nos ayude a convertirnos día a día al Evangelio y anunciarlo a nuestros hermanos. Oremos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Dios Padre nuestro, paciente y misericordioso, escucha nuestras súplicas y no nos dejes caer en la tentación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paulatinamente, a medida que va pasando el tiempo, vamos volviendo la liturgia a los momentos en que tienen que suceder las cosas. Por la pandemia se habían hecho algunos cambios, entre ellos el momento de hacer la colecta, de hacer nuestra ofrenda, lo hacíamos al final, después de la comunión. Ahora, como todo se va como normalizando dentro de la liturgia, ya tenemos la posibilidad de hacerlo en el momento que se hacía habitualmente, que es el momento que corresponde. Así que a partir de hoy, en todas las misas aquí en la catedral y en todos los templos se va a hacer la colecta en este momento. Gracias. Presentamos los dones de pan y vino. Cantando, recibe, oh Dios eterno. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada que luego a ti inmolada va a ser en
Tenemos presente en esta Eucaristía la salud de María Faustina, Fabiana, Manuel, Ángel y por las intenciones de Ana María en el día de su cumpleaños. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, su auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Celi, Antonio, Josefa, Ernesto, Amalia, el padre Jorge Fallet, y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, San Felipe y Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nos acercamos a comulgar cantando el pueblo de Dios. El pueblo de Dios por el desierto andaba, pero junto a él alguien caminaba. El pueblo de Dios era rico en nada, esperanza y polvo en sus pies llevaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor,
y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. El pueblo de Dios también vacilaba. A veces costaba creer en el amor. El pueblo de Dios llorando rezaba, pedía perdón y recomenzaba. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Perdona si a veces no creo ya en nada. El pueblo de Dios también tuvo hambre y tú le mandaste el pan desde el cielo. El pueblo de Dios cantando dio gracias, probó tu amor que no pasa. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Dios es mi alimento en cada jornada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tú eres mi alimento en cada jornada. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo, que sea reconfortado con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad.
aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo domingo, como es habitual, el grupo Fray Celso de nuestra parroquia realiza la colecta de alimentos no perecederos para repartir a nuestros hermanos más necesitados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ayuda, Señor, a tu pueblo, para que rechazando sin cesar lo que te desagrada, encuentre su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Antes de despedirnos, ponemos a los pies de María la paz del mundo con el canto de la salve. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. Ad te clamamus, exulex filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Enia ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesus benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.